Alegro. Bueno, le estaba comentando a la comunidad cómo surgió este tema para iniciar la conversación. Y bueno, y Muy también bien, quiero contarles a toda la comunidad que afuera es un día en crecimiento personal, en, en desarrollo y en relaciones extraordinarias. Así que nada, para mí es un honor estar hoy contigo, compartiendo este tiempo y esta conversación para todos. Así que bienvenida a ti, bienvenido a toda tu comunidad y un abrazo de aquí. muy bien, pues ahora yo te introduzco porque también algunas personas puede que no te conozcan. Entonces, Paula, ella es coach de vida y pues bueno, entre que empezamos a conocernos de hecho por este medio, porque pues ella vive en Argentina y yo estoy en México, entonces empezamos a encontrar que coincidíamos mucho pues en esa sintonía de mentalidad, de crecimiento. Entonces, de repente se nos ocurrió y dijimos, bueno, de hecho Paula me propuso, oye, pues qué tal si hacemos un tema de relaciones conscientes. Y yo, pues suena muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos preparado para hoy. Bueno, pensado. En realidad, pues no es como que hayamos preparado tanto, pero la verdad es que sí tenemos muy buena información que compartir, muy buenas reflexiones y pues esto se trata de eh, expandir nuestra conciencia precisamente para vivir relaciones más sanas, más despiertas, más extraordinarias. Entonces, pues vamos abriendo el tema. Creo que ya... ¿Qué hora es? Son... Estamos en 9:05 aquí. Ya... ¿Quieres esperar un momentito? Mm, Este Zoom, ¿o quieres? pues creo que... ¿Tú qué dices? Podríamos iniciar lentamente. Muy bien, va, perfecto. Bueno, primero que nada, pues esto es más que nada charla, o sea, no es tanto como que una entrevista o algo así. Entonces, entre los dos vamos a estar aportando y se trata de que entre los dos pues enriquecemos el tema. Entonces, pues si quieres partir tú con, con el comienzo. Dale, muchas gracias, Marita. Muchas gracias y bueno, Adelante. nuevamente a ti y a toda tu comunidad. Bueno, en esta ocasión eh, me pregunto, ¿no? Y me planteo y se lo planteé a Alvarito, el tema de las relaciones conscientes. ¿Qué es una relación consciente? ¿Cómo se construye una relación consciente? Eh, no sé, cómo expandir un poco más, ¿no? Expandir la conciencia. Y también me pareció súper importante revisar los moldes que tenemos, los moldes tradicionales, los pensamientos, el sistema de creencias del cual uno viene arraigado, ¿no? Para justamente para la expansión, para empezar a romper ciertos patrones, expandirnos, transformarnos y crecer. Y cuando eso lo hace uno, lo hace propio, también lo hace con el otro, lo hace con la pareja, lo hace en comunidad, sería. Y las relaciones conscientes son tan importantes porque esto te comparto desde la perspectiva de mi profesión, ¿no? Que tanto como Maslow en su pirámide y Florence Nightingale en sus 14 necesidades tratan mucho de este tema, ¿sí? De la pareja, de la autorrealización, en realidad. Entonces, me voy a lo de relaciones conscientes. Unas relaciones conscientes cuando ambas partes son responsables de su proceso personal y de sus necesidades emocionales. Y a partir de ese punto es cuando deciden compartir con la otra persona. Y desde ahí también que surgen todo el tema de lo que es la pareja, la comunidad, la común unión, ¿sí? Yo trabajo Claro. en mí, pero yo elijo compartir con la otra persona, elijo compartir en el camino, elijo compartir ese proceso. Siempre siendo uno responsable de su trabajo personal, ¿no? Y eso como para definir qué es una relación consciente.
¿Qué nos quiere apuntar tú desde este lugar? Bien, pues estoy, o sea, estoy de acuerdo con eso y nada más es como sumarle a lo que tú has dicho. Eh, Primero que nada es que concibamos de qué se trata, como tú dices, o sea, el ser una persona consciente dentro de una relación, ser eh, esa persona que no está dentro de esa dinámica inconscientemente. Entonces, digamos, la forma de ser inconsciente es como cuando estamos automáticamente haciendo lo que hacemos, diciendo lo que decimos. Muchas veces es como que nos traemos toda la carga de hábitos y creencias que hemos aprendido y que muchas veces no nos ponemos a observar, no nos cuestionamos y entonces vamos en automático, pues siendo pareja, eh, haciendo digamos, charla o sea, ese tipo de comunicación en el que no se medita tanto lo que se habla y de esa manera reaccionamos ante las situaciones y todo ese tipo de cosas que vamos haciendo de manera inconsciente eh, dentro de una relación. Entonces, el hacer conciencia, bueno, sí, el hacer consciente de la relación es que ambos se den cuenta, como tú dices, de que son responsables ambos sumando a la relación. Dice una frase que somos tú, yo y la relación, o sea, la relación es de tres. Entonces, cuando la relación es consciente, pues está, digamos, más atentos a lo que hacemos, a cómo pensamos acerca de la relación, acerca de la otra pareja, precisamente para eliminar lo más posible el automático, porque somos seres de 97% inconsciente, o sea, lo que sucede en nuestra vida es 97% que no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos la nariz, o sea, tan simple como que nosotros tenemos la nariz aquí, justo frente a los ojos, y en realidad la alcanzamos a ver, pero nuestro cerebro, o sea, nuestra mente inconsciente se acostumbra a omitirla, se acostumbra a ignorarla. Entonces, por eso, digamos, en el día a día, pues no nos damos cuenta que nuestra nariz está en medio de los ojos. O sea, que la podemos ver, ese es el punto. Entonces, eso es el inconsciente. Por eso, también en la vida hacemos muchísimas cosas que son tan inconscientes como el hecho de que no vemos nuestra nariz. Entonces, hacer conciencia, pues ya es esa parte, darnos cuenta que ahí está la nariz. Y bueno, la nariz no la tenemos que estar observando todo el tiempo, pero nuestras costumbres, nuestras acciones, el cómo nos comportamos, el a qué pensamientos les damos poder, o sea, les damos atención y también pues qué es lo que decimos, que muchas veces eso es lo que nos mete en complicaciones, ¿no? Eh, Tal cual. Simplemente eso sería lo que, esa sería la perspectiva, por así decirlo, de lo que son pues el ser consciente dentro de una relación. Vamos, Eso es vamos lo que, de las sí, relaciones extraordinarias. Bueno, déjame saludar a todas las personas que se continúan sumando y agradecerles por elegir compartir este tiempo con nosotros. Y saludos Marta. como para continuar, ¿no? Qué poderoso el mensaje que estás compartiendo, el de vivir en piloto automático. Porque entonces, yo en piloto automático y yo no atiendo a mis pensamientos, tampoco ni siquiera tomo decisiones, entonces es como que estoy esperando, estoy desde un lugar esperando, no estoy haciendo mi trabajo personal y estoy proyectando personas, ¿eh? Y desde el piloto automático ni siquiera me cuestiono los pensamientos, no me cuestiono el diálogo, no me cuestiono nada, es como doy por sentado todo sería. Y Sí, muchas veces, es ahí donde perdón, debemos sigue. asumir esa responsabilidad, ¿no? De ser consciente, de trabajar en uno y después de poder compartir con esta otra persona. Y a mí me gusta mucho hacer mención que la relación siempre empieza por ti.
el cambio que quiero ver en los demás, lo empiezo en mí. ¿Por qué? Porque la relación que tenga conmigo misma va a ser el tipo de relación que tenga con los demás también, ¿no? Sí, muy de acuerdo con eso. Pues siempre estamos, esto ya lo hemos escuchado muchas veces, que siempre estamos atrayendo a nuestra vida, sintonizando a nuestra vida aquello que nosotros percibimos que somos nosotros. Y muchas veces esa percepción, pues, o sea, la mayor parte es un 97% inconsciente y un 97-95% inconsciente y 5-3% consciente. Entonces, muchas veces las cosas que llegan a nuestra vida, por ejemplo, las parejas, las personas, sea la relación que tengamos con ellos, las situaciones, muchas veces decimos, pues es que ¿cómo puedo yo estar atrayendo esto si realmente, pues yo no quiero eso? Pero es que inconscientemente estamos atrayendo ese tipo de relaciones, hábitos en las relaciones, por ejemplo, que se repiten los patrones de, ay, pues siempre me encuentro con personas que me mienten, siempre me encuentro con personas que eh, me violentan o me engañan o diferentes situaciones. Y es que la verdad sí hay algo dentro de nosotros mismos que responde a esa sintonía, que en realidad sintoniza precisamente, o sea, resuenan. Y cuando precisamente nos permitimos hacer consciente eso, entonces, como tú dices, podemos actuar en nosotros mismos, o sea, tomando responsabilidad, y entonces al tomar responsabilidad, nosotros tenemos ese poder. El poder de la Dice, decisión. sí, dice una frase que es del creador de Spider-Man, que dice, toda, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero a la inversa es toda gran responsabilidad conlleva un gran poder. O sea, cuando nosotros tomamos la responsabilidad de lo que está sucediendo en nuestra vida, de la dinámica que tenemos de pareja, de cómo está llevándose la relación, entonces tenemos el poder, y poder me refiero a esa influencia que tenemos principalmente. Tenemos el poder de generar un cambio, de transformar, de impulsar las cosas o de decidir simplemente, ¿verdad? Exactamente. Que no, podemos explicarle, ¿no? Los efectos de la ley del espejo. Eh, Sí, Atraemos lo que somos y la pareja es el espejo, es nuestro espejo. Así que qué poderoso, ¿no? El decidir ser consciente desde ese lugar para ver qué estamos co-creando de aquí en adelante. Porque ese sería como el propósito, ¿no? De una pareja. sí, sí. De hecho, muchas veces he escuchado que hay gente que se pregunta que cuál es el principal propósito de una relación de pareja. Porque una parte de ser responsables, de tomar esa responsabilidad de nosotros mismos, es que nosotros nos podemos hacer felices a nosotros mismos. O sea, dejando por un momento en pausa la parte de pareja, nosotros podemos hacernos felices a nosotros mismos. Entonces ya por eso no esperamos que el otro nos haga feliz. Nosotros podemos llenarnos de amor de nosotros mismos, y por eso también no esperamos que la otra persona nos dé amor. Entonces, es como una frase que dice, el amor total no espera quien lo ame, porque ya es amor. Entonces, desde esa perspectiva, pues si yo ya me puedo dar felicidad, plenitud, amor, respeto, valía, seguridad y todo eso, pues en realidad no necesito que alguien más me dé eso. Entonces, por lo tanto, yo me libero a mí mismo de depender de alguien, de darle a alguien ese poder de darme esas cosas. Y entonces luego la gente se pregunta, bueno, ¿y entonces para qué quiero una pareja?
ese es el punto importante, que cuando ya ambas personas tienen esa riqueza y esa responsabilidad de ser felices por sí mismos, de ser amor por sí mismos, de ser plenitud por sí mismos, pues entonces cuando se unen es porque están en la misma sintonía y aparte es para compartir esa riqueza de ambos. Entonces es como, mira, esto es mi perspectiva de la vida, wow, y tú, esta es la mía. Y entonces ese es el compartir esa riqueza. Y creo que aquí viene lo maravilloso, ¿no? De él, del decir, bueno, de aquí en adelante construimos y de aquí en adelante compartimos. Pero para eso, para saber que vamos a construir realmente y saber que vamos a compartir, es que uno tiene que hacer toda esta revisión, ¿no? Como decías anteriormente, si yo puedo darme todo eso que necesito, yo me libero a mí misma, pero también libero a la otra persona. Porque imagínate el peso de Muy importante. la otra persona, de que la otra persona me tiene que hacer feliz a mí, de que la otra persona me tiene que dar algo a mí. Es, creo que es muy ruidoso, ¿no? Y en cambio, cuando yo hago este trabajo personal, yo puedo tomar esta conciencia, responsabilidad de darme todo eso que yo quiero y que yo lo tengo. Después de eso yo puedo tener la perspectiva de decir, bueno, de aquí en adelante elijo construir y elijo compartir con X persona, ¿no? Y, y me gusta todo esto de lo que vos hablabas porque de esta manera nos podemos ya introducir en los pilares de la relación consciente. Pero sin antes me gustaría como mencionar que las relaciones conscientes son solo para valientes. ¿Por qué? Porque lo recalco mucho, Alvarito, ¿sabes por qué? Porque esto implica un trabajo personal, implica una coherencia y sobre todo el mirar adentro para poder sanar, que es muy distinto a parchar las heridas, a parchar las emociones y a continuar, ¿sí? Entonces, es solo para valientes, para los que se animan, porque el camino es arduo. Y bueno, y como Sí, personal, ahora, sí, te escucho, te escuchamos. bueno, nada más agregando a eso que dices de que es solo para valientes, muy cierto porque de hecho, así como mencioné hace un momento que la relación es para compartir la riqueza de ambos, también es para crecer, por eso es para valientes. El fin de las relaciones, de todas las relaciones que existen, no nomás de pareja, sino de familia, de amistades, de socios, de colegas, o sea, en el trabajo, de todo, son para crecimiento. Entonces, si vemos eso, siempre vamos a encontrar la riqueza, siempre vamos a encontrar la oportunidad de ampliar nuestra visión, de encontrar para qué me está sucediendo esta relación, para qué me estoy encontrando con esta persona, porque como decíamos, o sea, la sintonizamos a nuestra vida porque nosotros estamos en esa sintonía, o sea, estamos vibrando eso porque eso traemos dentro, entonces la otra persona nos lo está reflejando y pues podemos verlo. Y, y finalmente, si nosotros nos enfocamos a crecer, a fluir con la vida, con las oportunidades que nos trae, con esas personas, con esas situaciones, nosotros nos estamos siendo fieles a nosotros mismos. O sea, junto con esa responsabilidad que tomamos de nosotros darnos esos sentires que estamos buscando en la vida. O sea, todo lo que nosotros hacemos, las relaciones que tenemos, es buscando un sentir. Entonces, si nosotros nos sentimos genial, pues entonces encantados con esa relación. Pero si no nos sentimos tan a gusto, sentimos como cierto rechazo, pues es cuando nos choca y entonces sí nos reta a abrir, abrir la visión y estar más receptivos. O sea, hacernos responsables de eso, ser valientes, Sí. sernos fieles a nosotros mismos, encontrar qué nos está diciendo esto y pues seguir adelante, o sea, crecer, aprovechar la oportunidad.
Claro que de eso se trata el camino, ¿no? De estar abierto a la expansión, de tener la humildad, ¿no? De ver qué necesito aprender, qué está reflejando mi pareja y desde ahí, ¿no? La construcción de las relaciones extraordinarias. Así que, bueno, podríamos pasar a los pilares, ¿qué te parece? Sí, claro, Los, continúa. los pilares de una pareja consciente tienen que ver con la responsabilidad personal, con la comunicación asertiva, con la mimoterapia y con el desafío. Y estas entidades me parecen fabulosas porque de cada una de ellas desprende no solo parte del trabajo personal, sino también desprende una responsabilidad. Por ejemplo, en el pilar de la responsabilidad personal tiene que ver inmediatamente con el autoconocimiento. Yo primero tengo que conocerme para poder ser responsable de mis necesidades emocionales, de mi trabajo interno, ¿sí? Y este punto me parece súper importante porque, o sea, es primordial. Si yo no me conozco a mí misma, si yo no puedo hacerme responsable de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de lo que yo visualizo, ahí es cuando se produce lo que hablamos anteriormente, ¿no? Cuando yo proyecto y dejo esa responsabilidad en manos de esa otra persona. No sé si querés dar tu visión al respecto, pasamos al segundo pilar. Nada más agregando que, eh, bueno, esta parte de, pues de responsabilidad siempre es hacia uno mismo y hacia la relación. Sin embargo, uno no se puede hacer responsable por la otra persona. O sea, simplemente cerrar con eso esta parte, porque también ya había mencionado un poco más sobre la responsabilidad. Entonces, es eso, porque nosotros le estaríamos quitando el poder a la otra persona de poder tomar conciencia y crecer por sí misma. Como quien dice, pues tomar madurez, ¿no? Ver las cosas desde su propia perspectiva, entender por qué suceden las cosas. Muchas veces la gente de repente se aferra a una relación. Incluso una ocasión platicando con una amiga, eso me decía, que no soltaba a su pareja, de la cual ella ya decía estar harta, pero no la soltaba porque decía que le daba lástima. Entonces, en realidad lo que ella estaba protegiendo no era evitarle dolor a la otra persona, era evitar su propio dolor al dejarlo a él y entonces enfrentarse ella a sus propios vacíos, a sus propias necesidades, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues es tal cual, o sea, tomar distancia, o sea, de verdad sí, romper la relación si en realidad ya no está dando, y entonces yo me hago responsable de mí y que la otra persona tome su propia responsabilidad de sí misma. Eso es súper importante. Total. Volvemos a recalcar solo para valientes. Bueno, Sí, sí, el crecimiento es para valientes. total. Y el segundo pilar, la comunicación asertiva, ¿no? Que es fundamental. La comunicación asertiva es una habilidad de poder comunicarme con ese diálogo de manera consciente. Es decir, yo me respeto, pero también respeto al otro. Y me parece que de cuántos conflictos surgen, ¿no? Por, por no respetar la identidad, por no aprender a comunicar mi perspectiva, no aprender a comunicar mis emociones, mis estados. Y eso genera un conflicto que también de alguna manera se me excluye lo que es el autoconocimiento. Y me parece fundamental la comunicación asertiva en este caso. Sí, una de las principales bases de la comunicación asertiva, me parece que tú ya lo mencionaste, es
el estar conscientes de todo lo que estamos comunicando, pero no solo comunicamos, como muchas veces se cree, por medio de palabras, o sea, somos comunicativos con Con la todo nuestro ser, emociones. con la corporalidad, o sea, cuando conocí lo que son como un aproximado de los porcentajes de cómo comunicamos a los demás, al entorno, o sea, él decía esto, el 7% de lo que comunicamos son palabras, las palabras. El, no me acuerdo si era el 15% es la entonación de las expresiones que hacemos y el resto, que era como el 58%, 55%, una cosa así, era muchísimo, o sea, casi el 80 y casi el 90% de la comunicación que hacemos es no verbal. Entonces, nosotros podemos simplemente pararnos frente a una persona y nada más con la expresión que tengamos, ya la otra persona siente como qué intención traemos. Entonces, primeramente es ser conscientes de cómo estamos actuando, cómo estamos hablando, eh, qué es lo que estamos expresando, todo eso. Pero otro punto súper importante de la comunicación asertiva es renunciar al ego, que muchas veces a todos esos impulsos que trae el ego, que nos dicen, ah, reacciona de esta manera, ah, tú tienes que decir esto. Muchas veces todo eso, todas esas pulsiones se les llama, que es como esa energía que nos llega de repente y que casi casi la queremos vomitar, es que queremos expresar aquello que nos da la razón. Entonces, principalmente es renunciar a querer tener la razón. O sea, ese es uno de las cosas primordiales que yo veo en la comunicación consciente, en ser una pareja consciente, renunciar a tener la razón, porque cada uno tiene su propia razón de acuerdo a su propia experiencia de vida, de acuerdo a su propia mentalidad, de acuerdo a su propia forma de ver la vida, y entonces Fíjate yo veo las cosas de una manera, tú las ves de otra, y cada uno tiene su propia razón. Entonces, mejor yo prefiero renunciar a tener la razón, yo prefiero prestarme más a comprender, a entender por qué dices, incluso preguntar el por qué estás expresando eso de esa forma. Quiero entender, ver las cosas desde tu perspectiva y de ahí buscar en cómo podemos tener algún acuerdo. Fíjate ¿Me decías? lo que estás diciendo, ¿no? ¿Dónde está el desafío? Como decías vos, el de expresarnos y el de reaccionar desde el ego. Pero fíjate que incluso, ¿no? Y yo me atrevería a decir que el 80% lo manifestamos con la comunicación no verbal. Fíjate que tú le preguntas, por ejemplo, a alguien cómo estás, y la gran mayoría te dice bien o mal. Y tiene que ver Respuesta automática. porque, o sea, primero que lo responden en automático y segundo, saben nombrar sus emociones. Entonces, si yo no me puedo comunicar, suponte que estoy, no sé, enojada contigo y yo no te puedo comunicar a ti por qué estoy enojada, cuál es mi grado de enojo, cómo lo podríamos solventar eso. O sea, ahí se arma toda una guerra. Y encima a eso le queríamos sumar las reacciones del ego que estás diciendo, ¿no? Así que es un enorme desafío la comunicación asertiva para las relaciones conscientes y también a esto quería sumar los lenguajes del amor, que, que esto está tan escrito y tan desarrollado porque los lenguajes del amor, bueno, son cinco: las palabras de afirmación, los tiempos de calidad, el regalo, los actos de servicio y el contacto físico. Y muchas veces lo que pasa es que cuando me comunico con mi pareja o cuando yo quiero algo, lo hago desde mi lenguaje. Y yo no me pongo en el lugar del lenguaje de esa otra persona, ¿no? Por ejemplo, si mi lenguaje son las palabras de afirmación y tu lenguaje son los actos de servicio,
yo no puedo interferir con esa información contigo porque sé que eso no funciona para ti. Y lo que hacemos o lo que se hace en piloto automático es que yo hago lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo creo. Y no estoy haciendo desde el lugar de la otra persona. ¿Sí? Entonces como que también el desafío a esa reflexión, así de, suponamos que la otra persona no esté en actos de servicio, bueno, yo hago un acto de servicio, aunque mi lenguaje sean las palabras de afirmación. ¿Se entiende? Entonces, ahí está el poder construir consciente y no desde Súper. qué piensas. Va, a ver, perdón, voy a hacer una pausita nada más para responder aquí que Maipri nos dice que, pero ¿cómo hacemos para darle la razón a otros cuando de verdad en algún momento X o por si tenemos la razón? Mm, por lo que entiendo es que yo, por ejemplo, puedo percibir que la razón de la otra persona es diferente a mi razón y yo no estoy interesado en hacer que esa persona adopte mi razón y respeto la razón de esa persona. Yo puedo compartirle mi opinión, pero si esa persona no la quiere percibir como algo que le puede aportar valor, que incluso puede decir, bueno, entonces tal vez mi razón no me sirve tanto, entonces la tuya la puedo adoptar o la puedo mezclar, o sea, ya ahí se pone un juego, pero siempre respetando que cada uno tiene su propia razón y no pretender que el otro adopte mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de actuar. Es simplemente tener ese respeto porque cada quien tiene su propia y muy única experiencia de vida. Y si esa persona tiene esa razón, pues le funciona para su propia experiencia. Y a mí me funciona la razón que yo tenga. Es eso. El Por respeto cierto, incluso en las diferencias, ¿cómo? que el respeto incluso en las diferencias, eso también, ¿no? Sí, Se trata toda esta sí, comunicación asertiva. sí. Yo digo que, o sea, valorar, respetar la diferencia, valorar la diferencia, apreciar la diferencia. Y apreciarla me refiero a que es otra perspectiva en la cual nos podemos posicionar para ver la vida. Y eso simplemente nos da mayor expansión a nuestra propia visión, a nuestra propia conciencia. Ahorita sumando un poquito más a lo que mencionabas de eh, lo de los lenguajes, me recuerda mucho a lo que son los canales sensoriales, que son tres, igual y tal vez ya los han escuchando, que es auditivo, visual y kinestésico, y que son como esos canales de comunicación por los cuales principalmente nos expresamos hacia la vida y también percibimos la vida. Entonces, hay personas que pueden tener prioritariamente más fuerte su canal auditivo, por ejemplo, y otras que tengan prioritariamente más fuerte el canal visual y otras el kinestésico. Entonces, cuando entre esas personas empiezan a convivir, por ejemplo, en una pareja, a mí me sucedió con una novia que tuve, ella era primariamente auditiva. Entonces, en la convivencia conmigo, yo soy primariamente, bueno, visual, pero casi a la par con lo kinestésico. Y lo kinestésico, que ese es el que no es tan obvio, lo kinestésico es lo que implica tacto, movimiento, olfato, gusto. Son las personas que llegan a una tienda de ropa y empiezan a tocar las telas. Y es como una experiencia el tocar la ropa y de acuerdo a eso también eligen la ropa que compran. Yo así lo hago, o sea, junto lo visual con lo kinestésico. Entonces, para mí, la experiencia de pareja con ella, en aquel entonces no lo entendía, pero ella me decía, es que tú no me dices que me amas, tú no me dices que me quieres, tú no me dices esto, lo otro. Y yo le decía, pero es que sí te lo demuestro. Y entonces era
el que debatíamos eso, pero no nos habíamos dado cuenta que nada más era la diferencia de canales y que por eso no nos entendíamos lo suficientemente bien. Y como muchas veces no estamos dispuestos a renunciar a tener la razón, a renunciar al ego que nos dice, tú tienes la razón, entonces es como, pero es que yo sí te demuestro, yo sí te abrazo, te doy besos, ajá, y te toco el hombro y así, ¿no? Y ella, pero es que no me dices. Entonces, es eso, es estar dispuestos a comprender de que, tú quieres escucharlo, quieres que nos comuniquemos por palabras, quieres que expresemos más verbalmente. Y a mí, pues yo soy de tacto, yo soy de abrazar, yo soy de cariños, etcétera. Entonces, de ahí nos podemos empezar a poner en sintonía y entonces ya compaginar mejor y comprendernos mejor, siempre desde la apertura a comprender y no desde la ser razón, a tener la razón, a ponernos en debate, a pelearnos. ¿Sí me explico? Entonces, siempre la apertura. Justamente acá estoy leyendo un mensajito que dice, es súper difícil más si somos tan orgullosos. Que ahí viene lo que decía, ¿no? Desde el ego, cuánto estamos Sí, de ese lugar. Y cuando nosotros decidimos vibrar en expansión, en crecimiento, a esto lo que nombrábamos anteriormente, que yo puedo respetar esa diferencia, puedo celebrar esa diferencia e incluso puedo construir desde esa diferencia. ¿Por qué? Porque yo voy a valorar tanto mi lenguaje como el lenguaje de mi pareja y al escucharnos, nosotros vamos a poder lograr ese equilibrio porque cada uno sabe lo que quiere el otro, ¿no? Es, es llevar la relación de manera consciente. Y el sí, otro, más, sí, te más que escucho. nada es eso, o sea, comprender, eh, no es tanto lo que decías ahorita de saber lo que quiere el otro y ojo aclarar esto, de que no es tanto como el estar suponiendo de lo que el otro quiere, sino que sabemos pues las partes base, ¿no? De que esa persona, por ejemplo, es más Cómo se de relaciona. ver o Ujú. de sentir o de prestarse a el diálogo, por ejemplo, muchas veces nos enojamos y por decir, entre la pareja nos enojamos y es como en ese momento tenemos que arreglar las cosas y a veces no es necesario. A veces es, tómate una pausa, nos hacemos conscientes de que estamos elevados de tono en este momento y entonces nos ponemos a bajar un poquito la intensidad y entonces ya nos prestamos a platicar mejor. Total. Y a esto me gusta sumar la reflexión, ¿no? De cuántas Saludos. hablan, pero no se comunican. Como Es muy fuerte, una disparadora fuerte. fuerte, sí. Muchos hablan, Muy muchas bien. personas hablan. Y bueno, y para continuar, el otro pilar, la mimoterapia, el tiempo y los mimos y el amor primero para uno mismo y después para darle al otro. Porque, o sea, cada uno da lo que tiene. Claro, fíjate que cuando me dijiste ese nombre de mimoterapia, yo no lo conocía y me pareció bastante gracioso. Tal cual es terapia de mimos, o sea, mimarse a uno mismo, ¿verdad? Total, es grandioso. Y bueno, el último pilar, el desapego, ¿no? En una cultura súper apegada, así que rompiendo estructuras, ¿no? Y, y en el tema del desapego es súper importante, primero, poder identificarnos cuando estamos en una situación de apego y de identificar qué tipo de apego estoy teniendo con la otra persona, como para poder empezar a trabajar, ¿no? Sí,
Esto incluso lo conecto con lo que mencionaba en un principio de que siempre todo lo que hacemos en la vida es para sentir algo. Lo que compramos, lo compramos para sentirnos de cierta forma. Lo que salimos a la calle y hacemos, lo hacemos para sentirnos de cierta forma. Si nos ponemos en cierto régimen alimenticio, lo hacemos para sentirnos de cierta forma. Si tenemos una pareja, pues lo hacemos para sentirnos de cierta forma. Entonces, cuando identificamos más claramente qué sentir es el que estamos buscando, de ahí nos podemos dar cuenta si yo eso no me lo estoy dando a mí sanamente. O sea, por decir, el amor propio, que es algo que de repente se menciona mucho. Ay, pues es que tienes que amarte a ti mismo y el amor propio y el amor propio. Y luego repite frente al espejo, te amo, te amo. Y nos ponemos en esa creencia de repente de que amarse a uno mismo es como aceptar lo que vemos en el espejo y es todavía más profundo. Mucho más. Es aceptarnos, es amarnos en todo. O sea, lo que se nos ocurre, lo que no se nos ocurre, lo que traemos de creencias limitantes y lo que traemos de creencias potenciadoras, lo que nos damos cuenta y no nos damos cuenta, o sea, lo que nos gusta y no nos guste, porque aquí ya estamos hablando del tema de que somos luz y oscuridad. Y en eso de luz y oscuridad, mucha gente de repente se acostumbra a amarse, pero desde la parte de luz nada más, desde la parte que les gusta nada más. Cabe mencionar que la parte de oscuridad principalmente es lo que no nos gusta, lo que rechazamos, aquello a lo que tememos porque es desconocido. Entonces, si nosotros aceptamos eso también, aquello que hemos rechazado de nosotros mismos, aquello que no nos guste, al momento de que lo aceptamos y lo amamos, aquello puede transformarse junto con nosotros. Y Y no, donde trascendemos. ¿cómo? Y en ese momento trascendemos. Y eso precisamente es para trascender. Entonces, eh, eso es, es un foco muy importante, ¿no? El amor propio. Y creo que ya me perdí un poquito porque me fui de lleno sobre esto. ¿En qué estábamos? Estábamos en el último pilar que era el desapego, pero lo celebro porque, o sea, justamente todo esto que nos estás compartiendo, ¿no? También invita a la reflexión. Invita a la reflexión desde qué lugar yo me estoy relacionando con esa otra persona. Y bueno, Sí, ya me acordé. Lo estaba mencionando precisamente porque cuando buscamos ese sentir de amor de otra persona, es porque nosotros todavía estamos con ese vacío de amor propio. Entonces creemos que el otro es el que tiene que llenar ese vacío. Y entonces renunciamos a nuestra propia responsabilidad de llenar ese amor y entonces renunciamos al poder que nosotros podríamos tener de ser el amor, de ser ese amor que queremos sentir. De hecho, yo suelo decir que el amor de tu vida eres tú. No tienes que buscarlo en otro lado. Ya total, nada más tú sé el amor y compártelo. compártelo. Sí. Bueno, está. Y a esto quiero sumar, ¿no? Porque hace como ruido el hecho de las medias naranjas. Yo digo, medias naranja, nada, o sea, somos naranjas completas, no nada. Sí. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo. Y cuando yo me amo, cuando yo me cuido, cuando yo soy responsable de mí misma, de mis emociones y de mi trabajo, yo desde este lugar elijo compartir con la otra persona y elijo construir, pero siempre siendo responsable yo. La otra persona no me tiene que dar nada. O sea, yo me doy eso que puede ser la seguridad, el amor, la estima, etcétera. Sí lo comparto con la otra persona, pero ese es el punto principal, es poder identificar la responsabilidad que cabe en mí y
de empezar a trabajar de eso en adelante para construir. Súper. Y bueno, nos quedan creo que 10 minutos, Alvarito. Y bueno, como tema, que me estás quedando pendiente, compartirnos las 4C, la compatibilidad en la pareja, que esta compatibilidad tiene que ver, ¿no? Las 4C, la compatibilidad física, emocional, espiritual y mental. Se dice que cuando yo logro poder tener esa compatibilidad yo, y tengo una apertura de conciencia, crezco, me transformo y transformo a la pareja. Y ahí es cuando dos personas se encuentran en ese camino siendo responsables, se encuentran en ese camino de transformación y de ahí co-crean otra realidad, co-crean un futuro, por ejemplo. Y nada, me parece súper valioso poder mencionarlo porque muchas veces no se vibra en esa sintonía o no se vibra en esos canales y bueno, y de ahí también devienen muchos conflictos, ¿no? Si de repente, si tienen solamente, no sé, una atracción física, por ejemplo, con una persona, o tienen compatibilidad física, pero tal vez la compatibilidad emocional, intelectual y mucho más la espiritual es como que si se están dejando ciertos baches, difícilmente yo pueda crecer en ese sitio, ¿no? Tengo que seguir aprendiendo y seguir transformándome. Cierto. Sí, es muy potente cuando se sintoniza en esos cuatro aspectos. Muy, muy, muy. Aquí Jessica menciona, cuando discutía con mi pareja pasaba una semana sin hablar y siempre era yo la que tomaba la iniciativa para arreglar las cosas. Fíjate que esto es muy parecido a lo que mencionábamos hace un momento que alguien más comentaba de el orgullo, ¿no? El orgullo de la otra persona tiene la culpa, ¿no? Y eso de repente lo agarramos como un hábito súper nocivo que no lleva a nada, que no lleva a ningún crecimiento, que no lleva a ninguna sanidad, que no lleva a ninguna armonía. Eso no es amor, simplemente el buscar culpa de alguien no existe. O sea, ahorita no nos vamos a meter tanto en eso, pero la culpa no existe. Lo que existe son responsabilidades. Y la responsabilidad en una pareja siempre es de dos, nunca es de uno solo, siempre es de dos. Y en estos casos, si una persona es la que cede a entablar el diálogo, sea lo que haya sucedido, la verdad es que esa persona está más dispuesta a abrirse, a sanar, a armonizar, a amar la relación. Pero la otra persona no. La otra persona valora más el tener la razón y el que yo estoy bien y la otra persona no, valora más eso que el amor de la relación, valora más eso que la relación. Total. Y aquí otra, cuando ni sé lo que quiero, es más difícil estar bien conmigo misma. Sí, súper importante saber lo que queremos, porque si no, no sabemos cuando no sabemos lo que estamos buscando, dice la frase, cuando se presenta ante nosotros no lo vemos. Entonces vamos pues a ciegas en el camino. Y si de repente llega la oportunidad, llega como dicen muchas veces, el hombre de tu vida o la mujer de tu vida, si tú realmente no tienes claro cómo es el vivir esa experiencia con esa persona, o sea, ser tú, eso que quieres encontrar, cuando realmente no estás sintonizado con eso que quieres encontrar, sino que es como un anhelo, pero aún no lo eres tú, pues es muy complicado sintonizar, o sea, no se entiende aquello que llega, no se ve. Total. Muy bien, ¿tú tienes algo más que agregar? Ah, bueno,
quería agregar nada más una cosa a lo que estabas mencionando de lo de la compatibilidad. Compatibilidad, yo lo veo el hecho de que simplemente la atracción de que nosotros sentimos cierta conexión hacia otra persona y ya por eso queremos tener una relación de pareja con esa otra persona, desde ahí ya hay compatibilidad. Es una compatibilidad vibracional. Y esa vibración es un llamado de nuestro ser que ha atraído a esa otra persona a nuestra experiencia de vida para relacionarnos con ella porque algo hay que experimentar ahí, porque algo hay que vivir ahí. ¿Y qué es? Pues eso lo vamos a entender hasta que vivamos la experiencia. Y hasta que Entonces lo... desde ahí ya hay compatibilidad, haciendo a un lado los juicios, haciendo a un lado cualquier evaluación que nosotros queramos hacer o que cumpla con algunos criterios de alguna lista, etcétera, por poner un ejemplo. Total. Pero obviamente cuando ya somos más conscientes, toma lugar todo esto que mencionabas tú. O sea, esa compatibilidad de conectamos emocionalmente, conectamos mentalmente, espiritualmente, físicamente. Sí, totalmente. Y a esto, eh, bueno, como para ir finalizando, quiero agregar, ¿no? Una vez que el compromiso, que muchas veces está tan castigado esta palabra, está tan castigada y tan diversificada que en la jerga, por ejemplo, se asume al compromiso como una obligación o como una falta de libertad, cuando es todo lo contrario, porque cuando yo soy consciente de la relación que quiero construir, yo elijo crear. Y eso es el compromiso. El compromiso es la creación de algo que antes no existía, que voy a crear siendo yo responsable. Es decir, yo me comprometo a, ¿no? Y cuando nos falta este sentido de expansión, ¿cuántos nos limitamos en esto? Porque no lo valoramos y no lo apreciamos al valor del compromiso. Sí, muy bien. Fíjate que um, justo esto que mencionas de que el compromiso de repente se percibe como una obligación, eso es cuando se percibe como obligación porque realmente no queremos conectar ahí donde se llama al compromiso. Eh, y principalmente compromiso, yo lo relacionaría con el ser fieles a nosotros, principalmente. Cuando yo soy fiel a mí mismo, yo me comprometo conmigo, con lo que digo, con lo que propongo, con lo que hago, con las relaciones que entablo. Entonces, si yo, por ejemplo, me comprometo con mi pareja, es porque yo soy fiel a mí mismo de esa relación que yo elegí crear, que yo elegí contribuir a ella. Entonces, si para mí el compromiso llegara a representar una obligación ahí con ella, pues entonces eso ya está hablando por sí solo. O sea, me está diciendo que realmente yo no quiero comprometerme conmigo mismo porque entonces yo no estoy muy seguro de esa relación que estoy teniendo. Pero si me soy fiel a mí mismo, pues entonces digo, va, compromisos, vengan. O sea, hasta compromiso me refiero a, podemos tener un compromiso de despertarnos más temprano, es un compromiso con nosotros mismos. Si nosotros somos fieles a nuestros compromisos, pues somos fieles a los compromisos que hacemos hacia con otras personas en una relación o con nosotros mismos a hacer ejercicio, a alimentarnos más saludable, a emprender un negocio, etcétera. Tal cual, porque, en fin, el amor es una consecuencia del amor primero hacia con uno mismo que tiene y después lo comparte con el otro y no la sustitución. Así que, nada, me parece poderoso este mensaje, el compromiso, la responsabilidad
y el co-crear con esa otra persona desde un lugar más consciente. Por supuesto. Excelente. Nos quedan, Muy bien, pues no sé si quieres, creo que ya por el momento sería todo, ¿cierto? si, Por mi bueno, parte ya. antes de finalizar, quiero agradecerte nuevamente a ti, a toda tu comunidad y a todas las personas que se han sumado a compartir este momento con nosotros. Les agradezco un montón y bueno, ha sido un honor poder desarrollar este podcast. Igualmente, también muchísimas gracias por enriquecer este espacio y por conectar y porque, pues bueno, ha sido también bastante aportador. O sea, me ha gustado mucho lo que has compartido y también yo aprendo aquí contigo. Y también muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes nos acompañaron, a quienes pues comparten también escribiendo con sus corazones, etcétera. Los queremos mucho y esto principalmente pues es para seguir aportando a sus vidas, seguir aportando lo que nosotros creemos que puede sumar. Y nada más por último, si quieren, para quienes todavía no nos sigan, alguno de nosotros, si quieren seguirnos, pueden ir arriba, a la parte de arriba donde están los nombres y le dan clic o le pulsan y ahí les va a aparecer las dos cuentas. Y pues bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo con más contenido y con próximamente pues más videos, más transmisiones, etcétera. Y más transformación. Muchas Y gracias, más transformación, más crecimiento. gracias, Gracias. aprendizaje. Y gracias a todos. Un abracito. Un placer, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias a